Bien, entonces, justamente acá, como se ve, hay un conector para ClearCase que sirve justamente para poder integrarse en un esquema donde la empresa de repente ya tiene un ClearCase instalado y ya tiene una inversión puesta en esta herramienta y funciona muy bien, pero necesita manejar todo el esquema colaborativo en el desarrollo. Integra las funcionalidades de TeamConcert con el ClearCase para poder potenciar esa función. Entonces maneja todo el esquema de Software Configuration Manager. También va a manejar todo el esquema de Work Items. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder determinar y describir actividades que están orientados a poder relacionar y poder manejar la trazabilidad de cada una de las operaciones que esté desarrollando cada miembro del equipo de trabajo. Es decir, si yo como desarrollador cambio código fuente y mando una sincronización al servidor para que el código fuente que es cambiado, que es generado, se publique para los demás miembros del equipo de trabajo, esa tarea, esa actividad de generar código fuente debe estar relacionado hacia un Work Item que lo creo o lo utilizo si es que alguien ya lo creó, ¿no? O sea, es decir, poder indicar, ¿no?, que una tarea está implementando un requisito. O sea, yo tengo un requisito, con el Requirements Composer, por ejemplo, yo he generado un requisito. Este requisito va a ser implementado por alguna actividad dentro del TeamConcert, ¿sí? Voy relacionando ahí las herramientas. Este requisito, que lo describo con proceso de negocio, con diagrama de casos de uso, con lo que yo necesite describirlo, ¿de acuerdo? Lo voy a implementar con una o varias tareas del TeamConcert. ¿Sí? Esa tarea o esas tareas se las voy a asignar a uno o varios desarrolladores. ¿De acuerdo? Entonces, esas actividades se le denominan Work Items. Ahora, ¿para qué me sirve cada actividad? Para yo poder hacer esa trazabilidad y poder decir con claridad que de esta tarea, ¿sí?, yo estoy haciendo la implementación de este requisito. ¿Cuándo se hizo esta tarea? ¿Quién la hizo? ¿Por qué razón se hizo? ¿Cuál es la descripción de que esa tarea tenía que hacerse? O sea, ¿quién la aprobó? Entonces hay un esquema medio auditable que yo puedo tomar de del uso de Work Items, ¿de acuerdo? Que son finalmente tareas que se asignan a cada desarrollador. Entonces yo con esta, y cada tarea, cada Work Item tiene un ciclo de trabajo, tiene un proceso, que se crea como nuevo, se pone en proceso de trabajo, se pone en completado, ¿no? Que son tareas, perdón, que son estados dentro del Work Item, que sirve para luego hacer la trazabilidad, ¿no? Saber, si yo tengo 20 tareas, por así decirlo, asignadas a un desarrollador y quiero saber cuáles son las que tiene completadas y cuáles son las que está en trabajo y cuáles son las que no ha tocado todavía porque están nuevas, o sea, simplemente hago una consulta de las tareas asignadas a un desarrollador por estados y veo cuáles son las diferentes actividades que tiene y en qué estado se encuentran. Entonces puedo saber la productividad de ese desarrollador, por ejemplo. Todo eso a través de los Work Items. También tiene características de construcción, ¿sí? Para lenguajes tipo Java, por ejemplo, basado en Ant, lo que puede hacer el TeamConcert es tomar el código fuente que tiene en su repositorio, ¿no?, de manera automatizada, compilarlo, trabajarlo, construirlo y luego tenerlo listo como para que luego ese producto terminado pueda ser publicado en, no sé, algún servidor de pruebas y luego pueda ser probado por los testers. Estas características se potencian aún más si es que lo integramos con una herramienta que se llama el Rational Build Force, ¿sí?, que sirve para poder hacer automatizaciones de construcción de código para diferentes plataformas, para diferentes tecnologías, diferentes ambientes, entornos, variables de sistema, etcétera, etcétera, que eso ya lo maneja el Build Force de una manera muy especializada. ¿De acuerdo? Entonces, para el TeamConcert tiene estas características, pero tendríamos que definir cuál es el alcance de lo que se quiere hacer para poder cubrirlo o no. Lo último es justamente que todo esto está montado sobre lo que se denomina el Just Team Server, ¿de acuerdo?, que es el repositorio, middleware, ¿no?, Just, donde vamos a poder integrar todos los servicios que sean necesarios para poder recuperar la información y poder llegar a hacer esta colaboración de la que estamos hablando. Bien, entonces veamos algunas imágenes que describen un poco cómo funciona el TeamConcert. Cuando yo integro el TeamConcert, ¿no?, o sea, para la parte del cliente Eclipse, bueno, también para el cliente .NET, etcétera, vamos a tenerlo un esquema más o menos como de correo, es decir, voy a tener los incoming y los outgoing, ¿de acuerdo? Aquí en este esquema yo puedo ver, en esta imagen yo puedo ver que el usuario Jason Mitchell
¿sí? Ha hecho alguna modificación en su workspace de trabajo, que puede estar en la China, ¿de acuerdo? En el otro edificio, que puede estar en su casa trabajando, conectado a la misma red, ¿no? Que tenga acceso al servidor vía web, vía una VPN, etcétera, ¿de acuerdo? Como sea, porque justamente la herramienta permite este trabajo de manera distribuida. Yo desde mi workstation puedo visualizar que él, Jason Mitchell, ha hecho un cambio en su workspace y lo ha publicado al servidor principal. Y me ha llegado una notificación a mi entorno de trabajo indicándome de que el Java Advanced Test, ¿de acuerdo?, ha sido modificado. Entonces yo tengo ahí la posibilidad de decir aceptar el cambio o simplemente lo dejo de lado temporalmente y sigo trabajando con mis tareas. Entonces ya la herramienta se está encargando de detectar los cambios que están haciendo otros usuarios, otros desarrolladores, y yo simplemente los acepto y los cargo a mi workspace de trabajo para tener todo sincronizado. ¿De acuerdo? Ese esquema de trabajo, ¿no? Se da justamente porque podemos tener versión 1, versión 2 y cada una de esas versiones las puede estar trabajando diferentes usuarios. O sea, da soporte a un trabajo en paralelo sin ningún problema. Si yo tuviese un conflicto a la hora de integrar, ¿de acuerdo? Es decir, usuario A está utilizando un archivo Java X, usuario B el mismo archivo, están trabajando en la misma línea prácticamente, ¿de acuerdo? Y sincronizan los dos. Entonces, cuando sucede eso y el Team Concert no es capaz de forma automatizada hacer la integración porque hay un conflicto, ¿no? El Team Concert no tiene la potestad para decidir qué línea de código va, ¿no? Obviamente. Entonces te presenta una pantalla donde tú puedes decidir si va la del usuario A o va la del usuario B o van las dos, o tú puedes editar para poder complementar eso. La forma como yo entrego la información a los demás usuarios. Igual, cuando yo hago un cambio, ¿sí?, yo estoy modificando código, ¿no? Ya no es el caso de que alguien modificó y que yo veo esa modificación, no, yo estoy haciendo el cambio. Yo en mi consola de cambios voy a tener lo que se denomina el outgoing, donde voy a tener listado todos los cambios que yo he realizado a los diferentes archivos, en las diferentes líneas de código, voy a poder visualizarlo. ¿De acuerdo? De tal forma de que cuando yo haga una sincronización, ¿sí?, estos cambios recién podrán ser vistos por el resto del equipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué pasa si mientras yo estoy trabajando, sin querer borré un archivo? O simplemente se borró un archivo, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, el list.test.java se borró, está borrado. Si yo, en el esquema de trabajo que estoy haciendo, entiendo de que ese archivo lo he borrado conscientemente, simplemente sincronizo. ¿De acuerdo? Y ya eso se borrará en los demás proyectos de los demás miembros del equipo de trabajo si es que ellos aceptan la sincronización. En el caso de que yo haya borrado ese archivo sin querer, yo puedo llegar a este punto donde están los outgoing, poner botón derecho y poner undo, y simplemente no pasó nada y el archivo regresa a mi workspace y sigo trabajando. Entonces me da la posibilidad de interactuar mucho más con el desarrollo que estoy haciendo. Estas actividades que yo tengo, vale decir, de entrada y de salida, ¿sí?, van a generar métricas, van a generar información que luego yo puedo consultar y consumir. Como por ejemplo, ¿cuál es el archivo que ha tenido una actividad de cambio alto o mínimo? O sea, puedo ver cuál es el impacto y la rotación de cambios en los diferentes activos que yo tengo. O puedo ver cuál es la actividad dentro de los cambios que ha afectado a más archivos, ¿no? Entonces puedo comenzar a visualizar información que de repente para el desarrollador común no es tan importante, pero para el administrador del repositorio sí es importante porque con eso de repente puede hacer un capacity planning para el servidor, etcétera. El tema de vistas dinámicas y business snapshot es una forma de trabajo con el ClearCase, ¿de acuerdo? Y en el esquema de ClearCase hay un esquema de seguridad, ¿de acuerdo?, que tú puedes decirle que pueda modificar o no algunos elementos dentro de lo que está contenido en la vista, ¿de acuerdo? Ahora, que sea snapshot o que sea dinámica es irrelevante, o sea, finalmente es el contenido de la vista lo que te da el permiso para poder hacer alguna modificación o no. En el caso del Team Concert, ¿de acuerdo?, de la misma forma, cada desarrollador puede hacer cambios, ¿no? Ahora, hay un esquema de permisos que tiene la herramienta que sí permite limitar
si es que puede hacer cambio o no, si solamente es un viewer, si puede crear un proyecto o no, etcétera. O sea, hay todo un esquema de seguridad y permisos que tiene la herramienta, y eso se da por roles, ¿de acuerdo? Ahora, dependiendo de la forma como implementes la herramienta, tú tienes una vista de integración, o sea, un stream, ¿de acuerdo? Acá no se denominan vistas, sino se denominan streams. Tienes un stream de integración y tienes los streams de cada desarrollador. Entonces, finalmente, el administrador podría manejar el stream de integración y podría aceptar o no los cambios de los desarrolladores. O sea, el dashboard es todo esto, ¿de acuerdo? Todo. Esto es un viewlet, esto es otro viewlet, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuando hagamos la demo que un dashboard puede tener n viewlets y yo puedo incorporar viewlets de diferente tipo, con diferente contenido, y puedo configurar para que el contenido sea recuperado de un proyecto, de varios proyectos, relacionado a un usuario o a todos los usuarios del proyecto. O sea, yo configuro eso para poder tener las métricas que yo necesito. Y no necesariamente las vistas que yo necesito son las mismas vistas que necesita otro usuario o el desarrollador. Entonces, se puede hacer que estas vistas sean, digamos, personalizadas, o que exista una vista para todos los desarrolladores, una vista para todos los jefes de proyecto. El Team Concert tiene un cliente web que tiene toda la funcionalidad, ¿de acuerdo?, que provee el Team Concert, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos en pantalla un defecto que es un tipo de Word Item, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de los Word Items? Es un tipo de Word Item. Uno de ellos es el defecto, otro de ellos puede ser un enhancement, otro de ellos una tarea, otro de ellos un history, un epic, etcétera, dependiendo de la metodología que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense el esquema donde un usuario, un tester, está probando un aplicativo, ¿de acuerdo? Encuentra un defecto. Entonces, va al Team Concert, y esto es en el caso que solamente manejen Team Concert, ¿de acuerdo? Porque si estuviésemos trabajando la herramienta de calidad, que es el Quality Manager, el efecto cambia, ¿de acuerdo? Pero pongámonos en este contexto donde solo tenemos Team Concert, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo, como usuario tester, encontré un defecto. Tengo un usuario del Team Concert, entro a la consola web del Team Concert y registro un defecto. Pongo el resumen, pongo la descripción del defecto, pongo la prioridad, pongo quién es el que lo está manejando, ¿no?, el tipo de defecto, pongo los diferentes atributos que son necesarios para describir el defecto. Puedo entrar a la parte de links y adjuntar las imágenes que muestran y justifican el defecto encontrado. Puedo atachar un doc donde tengo pues 50 imágenes puestas. O sea, pongo toda la información relacionada al defecto. ¿De acuerdo? Bien, entonces estoy haciendo uso del cliente web y tengo todas las capacidades para poder informar un defecto a un Scrum Master, a un jefe de proyecto, a un desarrollador directamente, depende del proceso que estén implementando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, digamos que se lo asignaron directamente a un desarrollador. Entonces, el desarrollador entra a su consola basada en Eclipse, a Java, ¿de acuerdo? Va a desarrollar en Java. Entonces, él ve que tiene un defecto asignado y lo toma, lo revisa. Ese defecto asignado está acá, el mismo número de defecto, la descripción, la prioridad, etcétera, asignado hacia él. Entonces, él revisa que tiene una tarea pendiente, o sea, porque ya está asignada a él y está justamente él con la capacidad de tomar la tarea y comenzar a trabajarla. Entonces, en ese punto, ¿no?, y acá ven ustedes un estado resuelto, ¿sí? Inicialmente, ese estado comenzó como nuevo. Al inicio, ese estado fue nuevo. Entonces, cuando a él le llegó esa tarea, ha tomado la tarea y la ha puesto en progreso, ¿no? Pasó a la vista, porque esto tiene perspectivas, el Eclipse tiene perspectivas, ¿de acuerdo? Pasó a la perspectiva Java, recuperó el código fuente que está en el servidor de versiones, o sea, la última versión, la recuperó, hizo una carga local para poder trabajar, codificó, hizo todo el cambio del defecto, arregló el defecto, pasó otra vez a la vista del Team Concert y cambió el estado de en progreso a resuelto. Y con eso cerró la tarea, y esa tarea, cuando el tester entre a visualizar qué pasó con el defecto que él ha informado, ¿de acuerdo? Él va a ver que la tarea ya está resuelta. Perfecto. Entonces voy a esperar, yo como tester, a que publiquen la nueva versión, el nuevo release del aplicativo para efectivamente probar esa sección del defecto a ver si efectivamente ha sido solucionado o no. Entonces, todo lo hago interactuando con la herramienta.